Muy buenas tardes, bienvenidos a Seamos Libres, transmisión especial del Diario Político. No quería empezar sin antes agradecer a la gente de San Martín hoy, que con 80.000 seguidores sí nos presta su plataforma para llegar en directo. Bueno, edición especial de Libertarios, ¿sí? Así que voy a empezar rápidamente a presentarlos. Estamos con Agustín Echevarne, liberalismo clásico, ¿sí? Me adjuntó acá el productor. Pero con alguna salvedad, me decías, ¿no, Agustín? Bueno, sí, yo soy liberal clásico desde el punto de vista político. Sí. Y posiblemente desde el punto de vista filosófico me voy inclinando hacia serle un libertario, que supongo que este va a ser uno de los temas que vamos a estar tratando hoy. Seguramente. Bueno, gracias por estar. Bueno, y Miguel Duranti, anarcocapitalismo o minarquista, ¿sí? ¿Está bien? Podemos. También tengo en el plano de la teoría ideal, soy anarquista y creo que han vencido los anarquistas en el debate intelectual a los minarquistas. Pero bueno, uno puede decir, como dice Milei lo popularizó esto, de soy minarquista de corto plazo y anarquista de largo plazo, en el sentido que hay que jugar con las leyes del Estado un poco. La política es una actividad que hay que tomar en cuenta, uno no la puede descartar, puede no ser la más importante. Puede haber otras actividades que sirvan para promover la libertad, pero es una que no se puede descartar. Seguro. De profesión, filósofo. Sí, licenciado en filosofía y estoy haciendo el doctorado también. Así que bueno, bien. Esperemos algún día terminarlo. Y también estamos con Lucas Lidodo, anarcocapitalismo, voluntarista, me habías dicho también, ¿no? Considero que para que haya una ética en las relaciones en una sociedad, las autoridades tienen que ser legítimas y voluntarias, y por eso es que yo más que nada me inclino a una sociedad más que nada voluntarista. Obviamente voy a compartir con ellos de que todos los impuestos son robos en cualquier escala, y considero que el Estado es el enemigo que tenemos que combatir desde el día cero de nuestra existencia. Bueno, fuerte definición. Y estamos con el muy querido por muchos, no tanto por otros, ¿no? Aclamado y repudiado también al mismo tiempo, ¿no? Pero sin duda amados por todos los que estamos acá, ¿no? Estamos con César Moreno. Gracias, César, por estar. Muchas gracias por la invitación. Un placer, la verdad, estar en esta mesa de gente tan idónea, tan preparada. Yo acepté gentilmente la invitación del productor, pero creo que voy a disfrutar mucho más esta mesa siendo un oyente privilegiado de la misma, escuchando a semejantes expositores que la verdad que los sigo, los escucho, curioseo, claro, leyendo, mirando sus videos. Miguel, que me ha traído excelente, sí. Lindo. Allá, mira, aquella cámara. Lo tenemos ahí. Bueno, nada, la verdad que ya le dije que hoy empiezo a leer este libro que se llama Razones para el Capitalismo. Me parece muy interesante. Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, excelente. Bien, ¿te parece si arrancamos? Bueno, economista, ¿no? No había dicho tu profesión, pero economista. Sí. Bien. Bueno, tenemos algunos ejes de charla, sí, que nos ha preparado la producción, que me parece que merecen volver a quizás a revisarlo por un fenómeno, digamos, que se dio en los últimos meses. No sé si coinciden ustedes, que se empezó a popularizar el liberalismo, ¿no? Entonces quizás nos debíamos empezar a volver a explicar algunas cuestiones básicas y cómo los sectores populares empiezan a entender esta teoría, digamos, que tiene tantos años, tan compleja, ¿no? Y bueno, para eso los hemos convocado. Bueno, queríamos arrancar con el eje del sistema de justicia, ¿sí? ¿Cómo debería ser la justicia según la visión del liberalismo clásico? Bueno, en realidad hay que mirar un poquito más amplio, porque la justicia es una parte del sistema. Entonces, el liberalismo clásico lo que plantea es cuál es el esquema que podemos tener en un mundo práctico hoy para tener los mayores grados de libertad posible. Entonces, son lo que dice nuestra Constitución, los beneficios de la libertad para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y eso requiere asegurar varias cosas, requiere limitar al poderoso. Por eso tenés el límite al poder. Dentro de ese límite al poder está lo de Montesquieu, la división de poderes, que sería la república. En esa división de poderes, el primer tema que tiene que tener es que la justicia sea independiente. Entonces, un país que tiene una justicia independiente de los poderes políticos, de los otros poderes, independientes del manejo de la fuerza, independiente del que maneja el control de la administración y demás,
es un mejor país que el que no tiene una justicia independiente. Y esto es muy importante tratarlo hoy, porque por ejemplo en Chile quieren eliminar, y en Argentina también, lo de justicia legítima, esa idea de que la justicia está de manera independiente al poder político. Entonces, desde el liberalismo clásico necesitamos división de poderes, federalismo. Fíjate, es el sistema que tenemos de gobierno según la Constitución alberdiana, es el representativo republicano federal. Sí. Pero Alberdi lo pone sin comas y sin i. Es un único sistema que asegura, con los checks and balances, con los pesos y contrapesos en el sistema de poder, que te asegura que nadie sea suficientemente poderoso como para afectar tus libertades. Claro. Y que todo lo que tiene que hacer el Estado es asegurar o ayudar a asegurar tus libertades. Esa es la función principal del Estado, o la única tal vez. Qué lejos que estamos de eso, digo. Exactamente igual que ahora, pero claro, todo lo contrario, claro, ¿no? pero todo lo contrario, claro, lo iba a decir, digo, es un tema de la actualidad hoy esto, ¿no? Es totalmente actual en Argentina. En Chile, que está en discusión, como les digo, la nueva constitución chilena, si sale esta constituyente, destruyeron la posibilidad de que Chile tenga progreso. Se acaba la posibilidad de que Chile sea un país desarrollado. Este sistema es indispensable para que un país llegue a ser un país desarrollado. Claro, y para que sea confiable en todos los sentidos, ¿no? Para inversión, para todo. Y para la vida tuya y de tus hijos, y para que puedas salir a la calle y estar tranquilo, y para que tu propiedad y tus decisiones sean libres y que puedas decidir qué es lo que querés hacer con tu vida, ¿no? Es decir, es la búsqueda de la felicidad, cada uno a su manera. Tal cual. Pero eso requiere una justicia independiente, seria, ágil, rápida, que por supuesto tiene que tener factores que puede haber parte de la justicia que sean acuerdos voluntarios entre las partes y designás un juez, pero tiene que haber un sistema judicial que te asegure que tengamos confianza unos a otros. O sea, Fukuyama habla del trust, de esa confianza que se requiere en una sociedad. Pero para que una sociedad tenga confianza, tenés que tener un sistema. Después podemos seguir debatiendo cuáles son los mejores sistemas y demás, pero que te asegure una justicia independiente. Que vos sabés que si vas al juez, el juez no está con un ojo tapado, claro, y otro abierto. Claro, seguro. Bueno, Miguel, danos a ver tu perspectiva. Idealmente, nuevamente, un sistema privado de justicia sería lo mejor, es la mejor forma de constitucionalismo, como dice algún autor. La anarquía de mercado es la continuación del constitucionalismo, ¿no? Es una mejor forma de establecer esos pesos y contrapesos de los que hablaba Agustín. No parece haber razones para seguir creyendo en que podemos lograr, digamos, que la justicia sea independiente cuando tiene que decidir en cuestiones que atañen al mismo gobierno del cual él mismo es parte, digamos. Es un poder del gobierno, no hay que olvidarse de eso. Ahora bien, privatizar la seguridad mañana no es posible, hay que pensar tal vez en algunas maneras de romper el monopolio, el control de la justicia que tienen los jueces. En particular yo encuentro, por ejemplo, la ideología abolicionista como un problema bastante serio y ausente la posibilidad en el corto plazo de privatizar el sistema de justicia. Tal vez esto que apenas empieza a asomar, que es el juicio por jurados para el sistema penal, es algo excelente. Habría que generalizarlo a todo el sistema penal y además hacer algo que es algo que está dentro de las tradiciones legales americanas, pero los jueces americanos se cuidan mucho de que los jurados no apliquen, que es el poder de nulificación. Que los jurados no solo tengan el derecho, la facultad de decidir si un acusado es culpable o inocente, sino de decidir sobre la justicia misma de la norma que es aplicada en ese juicio, e incluso si en base a la evidencia una persona es culpable de una determinada infracción legal, si el jurado considera que esa ley es una ley ilegítima, es una ley injusta, puede declarar inocente al acusado, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sí. Y ha tenido su rol a lo largo de la historia americana en distintos puntos. Estaba leyendo un caso de, por ejemplo, gente que bloqueó una venta de armas que iban a Vietnam, por ejemplo, y si bien técnicamente eran culpables de haber bloqueado ese tren que transportaba armas, el jurado falló a favor, digamos, toda la evidencia falló a favor de los acusados. Claro. También en casos de discriminación violenta, en el caso de la época de los derechos civiles y también en la época de la esclavitud hubo fallos que
si bien gente era culpable de haber violado la letra de la ley, digamos, la ley era tan injusta a los ojos mismos de los jurados que aplicaban esa facultad que tenían. Y al menos creo que en más de una veintena de estados en Estados Unidos está reconocido por las constituciones estatales de cada estado ese poder. Obviamente, digo, los jueces norteamericanos se cuidan mucho de decirle al jurado que no hagan eso, claro, pero es algo que de todas formas sucede, ¿no? Claro. Estaría bueno que estuviera más, digamos, que los jurados fueran informados de esa capacidad, de que tienen esa facultad, y bueno, en Argentina estaría bueno implementarlo. Claro. Excelente. Bueno, Lucas. Parto de la base de que para mí el liberalismo no es un marco institucional, en realidad es sustancia moral, que es a través de la razón entender de que la vida y la propiedad y la libertad de los terceros es totalmente algo que se tiene que respetar directamente, inclusive a través de la fuerza legítima. El problema más que nada es, yo considero que la Constitución no tiene autoridad porque en realidad en el momento en el que se decretó, digamos también basado en las ideas contractualistas, no hubo un consenso prácticamente de nadie, salvo de las personas que directamente decidieron que los estados iban a ocupar cierto territorio de manera totalmente arbitraria, pasando por encima de la voluntad de las personas. Por eso yo había puesto en un principio el énfasis de que soy una persona que se basa más que nada en el voluntarismo. Creo que los contratos de manera tácita y obligatoria no tienen ninguna validez. Eso incluye justamente la Constitución. Entonces, para mí la justicia no es un derecho, es totalmente un servicio que justamente, como decía Miguel, lo puede prestar de manera mucho más eficiente un privado, porque aparte no tiene los mismos intereses espurios que puede llegar a tener una justicia que está en manos del poder estatal. Vos entregándole la potestad al Estado y legitimando que sea juez y parte de los conflictos que pueden tener, es, digamos, un arma muy peligrosa, porque una cosa es un conflicto entre privados. Supongamos que yo te estafo, él te estafa, Agustín te estafa o alguien te estafa, bueno, es un conflicto diferente. O César te estafa. Por eso no lo digo. Pero el problema recae más que nada en la manera que tiene la justicia en nunca terminar echándole la culpa al mismo Estado de los crímenes que comete el Estado contra el privado, llámese guerra, llámese todas las cosas que genera el Estado a través de las mismas ingenierías sociales y que terminan afectando la vida de los individuos. Entonces, lo que diferencia gran parte de la esencia del liberalismo es más que nada la ley natural contra la ley positiva, que también viene de las ideas de Saint-Simon, directamente de Auguste Comte, que vienen a querer establecer a través de directamente el mismo derecho positivo, a través de la tiranía de las leyes, un constructivismo en el cual se tiene que adaptar el individuo, lo cual me parece primero inmoral, ética y moralmente dudoso, y además termina generando consecuencias muy grandes. Entonces, el Estado nunca termina culpabilizado de nada de las consecuencias de las cosas que termina haciendo. E inclusive, o sea, ya directamente yendo a los incentivos que se tienen a través de la propiedad privada y la eficiencia económica, la justicia en manos privadas se puede ir desarrollando, o sea, empresas e instituciones que generen defensa de los individuos e inclusive de manera altruista o por lo menos cobrando después de haber realizado el servicio cuando la persona no tiene el acceso económico, e inclusive se pueden tener árbitros independientes que no tengan nada que ver. Porque insisto, o sea, el conflicto que se puede llegar a tener entre privados se puede llegar a ser más imparcial. El problema es cuando en el medio se mete el poder ilegítimo que tiene la culpabilidad de afectar justamente la vida de un privado y que nunca va a terminar pagando las consecuencias. Lucas, pero digo, sin una constitución, ¿cuál es el punto de partida de juicio, digamos? La ley natural. O sea, la ley natural. Para mí, o sea... ¿Y cómo nos es a todos en común esa ley natural, digo? Porque, a ver, o sea, como yo interpreto el liberalismo, más que nada, o sea, en su esencia es el propio ius naturalismo. Es decir, yo reconozco que vos estás vivo y si yo considero que la vida vale la pena vivirla, no tengo por qué afectar las decisiones de tu vida. Mientras que vos puedes desarrollar un compos mentis que te genere a entender tu vida a través de tus vicios, a través de tus virtudes, no tengo ninguna autoridad ni legitimidad para afectar por sobre vos. Entonces, si yo sobreexcedo esos límites directamente basados en el mismo derecho natural, vos podés recurrir a arbitrajes que puedan compensar directamente mi falta de ética, mi falta de moral o directamente lo que se llamaría, no me sale la palabra ahora, o un crimen directamente. Entonces,
mecanismos de defensas tenés. Si yo voy y estoy desgastando o destruyendo parte de tu propiedad o atento directamente contra ella, vos tenés defensas para echarme la culpa de que yo estoy cometiendo un crimen, y lo mismo pasa con tu propia libertad. Entonces, la ley natural contempla todo lo que es tu cuerpo como propiedad primaria y todos los medios que vos tengas para alcanzar tu felicidad a través de los diferentes fines. Entonces, siempre tenés una base moral objetiva, que es la que defiende el liberalismo directamente desde la filosofía y la ética. Okay. César. No, pensaba qué difícil debe ser vivir, ¿no? Yo que me identifico como un liberal clásico, digamos, lo más suavecito que digamos, ¿no? Digo, alguien con el pensamiento tan filosófico de Lucas debe ser, ya a mí me cuesta, no me quiero imaginar los traumas que puede llegar a tener alguien con un pensamiento y con esa filosofía. Yo sí creo en la Constitución Nacional, creo que me parece que es un punto de partida interesante, donde la Constitución además no nos da derecho, estamos de acuerdo en eso, los reconoce. Claro. Y esto me parece que es interesante y que estaría bueno que la justicia efectivamente funcione como un mecanismo de control, de orden, y que en este país tenga un costo ser un delincuente. Claro. Hacer las cosas mal, equivocarse y afectar la libertad de otra persona. Es algo que no pasa. Esa es una de las mayores asignaturas pendientes, creo yo, de nuestro país, el tema de la justicia. Yo creo que es una de las bases fundamentales para una sociedad que esté medianamente en orden, ¿no? Hoy lo que estamos viendo, yo prácticamente veo que vamos camino a ser una aldea, prácticamente, ¿no? Un país, ¿no? En cuanto a la cantidad de cosas que suceden, estamos en un país donde casi somos salvajes. Claro. Donde el más violento no paga ningún costo, aquel que hace las cosas bien es el que la pasa mal, el que está encerrado atrás de las rejas en su casa. Así que realmente me parece muy interesante este debate. Ojalá que la sociedad entienda que tenemos que defender nosotros aquellas cosas que van a hacer que el día de mañana nuestros hijos puedan transitar libremente sobre este país, sobre esta tierra, que es algo que hoy no nos pasa. Hoy tenemos miedo absolutamente de todo. Seguro. Bueno, la producción me está reclamando una pausa enorme, sí, pero sí. Digo, ¿estaremos acaso frente...? Tenemos mensajes, vamos a leer mensajes en un ratito. Bueno, dale. Parece que van dejando en las redes. Dale, ¿sí? Dale. Y bueno, ¿estaremos acaso frente a que la justicia es lo que conviene al más fuerte, no? Claro. Algo así. Sí. Bueno, pregunta milenaria, así que acá también nuestro invitado sabrá poder profundizar. Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos, ¿sí? Bueno, volvimos, segundo bloque en Seamos Libres. Bueno, César, hay algunos mensajes, ¿no? Sí, gente que va dejando, voy a leer algo, porque en realidad estamos transmitiendo varias redes, voy a leer lo de YouTube. Adrián Fiori dice, bueno, nada, un mensaje lindo hacia mí, no lo voy a leer, sino la Postal del Sur dice, es que no existe tal división de poderes, es un error muy grave la creencia de poderes independientes. ¿Quién defiende el orden y el control? Pregunta la Postal del Sur, si alguien lo quiere responder. ¿Quién defiende el orden y el control? Estamos hablando idealmente, vos decías, bueno, esto es difícil de pensar, hay que pensar... No, mira, claro, yo tengo la agencia de seguridad, él tiene la agencia de seguridad B y vos la agencia de seguridad C. Él y yo entramos en un conflicto. Bueno, supongamos que tenemos un código legal diferente, seguimos normas diferentes. Bueno, o las agencias de él y la mía se van a la guerra, lo cual es muy costoso, hay que subir los precios, se pierden clientes, digamos, hay toda una serie de problemas. No, lo más probable es que tanto mi agencia como la agencia de él tengan acuerdos de arbitraje, probablemente con la agencia tuya, la agencia C. Y en tu caso, en este caso, sería la agencia tuya actuaría como una metaagencia de decisión. Y lo mismo ocurriría si nosotros tuviéramos un conflicto, tal vez la agencia de él sería la agencia que actúe de metaagencia. Pero además, no es que, bueno, pero entonces que la metaagencia sería el Estado. Y no, porque hay un mercado libre de entrada al negocio, de libre entrada al negocio de las metaagencias. Cualquiera puede ofrecer ese servicio. No existe el monopolio legal. Bueno, ¿y por qué va a haber una sola ley entonces? ¿Por qué no va a haber tantas leyes como personas haya? Bueno, porque tenemos intereses relativamente comunes y de la misma manera que en el mercado se establecen criterios homogéneos para ciertas cosas,
¿Se acuerdan del VHS? El VHS que reemplazó al beta, porque por demanda del consumidor resultó ser un método más efectivo, digamos, acomodaba tanto a los oferentes mejor y una demanda mayor de ese estándar. Y bueno, se eligió el estándar VHS. Bueno, se van a elegir distintos estándares legales y va a haber tanta homogeneidad legal como los consumidores deseen y tanta heterogeneidad legal como los consumidores deseen. Ahora lo que hay es, probablemente en un sistema estatal donde la justicia monopoliza el Estado, tenés homogeneidad donde tal vez debería haber heterogeneidad, o sea, donde casos que son distintos deberían ser tratados distintos y son tratados iguales, o tenés lo contrario, tenés, ya ni me acuerdo, homogeneidad donde tenés que tener heterogeneidad, al revés, tenés heterogeneidad donde tenés que tener homogeneidad, donde casos que los estás juzgando de manera distinta tendrías que juzgarlo de la misma manera. El mercado en ese sentido te da mayores garantías de que vas a poder elegir a la agencia, una agencia que ofrece malos servicios va a tender a quebrar, pero bueno, detrás de todo esto igual sí, tiene que haber un deseo de la mayor parte de la población de no vivir bajo un régimen estatal, y eso está muy lejos todavía, de no vivir bajo un régimen donde no se pueda pensar otra cosa más que si no hay, que tiene que haber Estado. Se piensa que tiene que haber Estado y ese Estado tiene que tener una forma democrática, etcétera. Mientras solo pensemos de esa manera, eso no va a cambiar. Claro, porque tenés un tema que las teorías tienen que funcionar en la práctica, ¿no? Porque si después la teoría no funciona en la práctica, ahí tenés un problema. Porque en la teoría puede ser muy lindo, pero en la práctica por ahí hacemos una colusión nosotros dos en contra de nuestros propios ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿y ahí quién viene? ¿La tercera agencia? Y che, arreglamos con vos también. Entonces, tenés una colusión entre las agencias y ¿qué pasa? ¿Y quién te controla? Bueno. Es decir, hay muchos temas que en la práctica no funcionan exactamente como uno cree en la teoría. Entonces hay que ver qué cosas han funcionado en la práctica. Y por ejemplo, Lucas decía, y yo me quedaba pensando, cuando dice el Estado, la justicia nunca va a actuar en contra del Estado. Eso no es cierto. Hay muchísimos sistemas donde la justicia permanentemente actúa en contra del Estado a favor de los individuos. Entonces tenés sistemas como Suiza, donde funciona muy bien la justicia independiente. Entonces si tenés muchos sistemas, incluso, pero aún en sistemas que funcionan mal, como el nuestro, muchísimas veces la justicia actúa en favor de una empresa o demás. Después tenés la justicia internacional, que está el CIAD y los juicios del CIAD, y permanentemente las empresas terminan ganando plata, ¿no? Cuando se meten en esos juicios. Entonces, tampoco es yo creo que hay que ir mirando las cosas desde un punto de vista filosófico, pero después hay que contrastar con la realidad. ¿Qué pasa con esos sistemas cuando actúan en la realidad? Porque finalmente uno puede pensar en agencias de seguridad, pero también puede pensar que hubo épocas en que se hicieron cosas parecidas. ¿Y por qué se salió de ahí? ¿Por qué se fueron llegando a contratos más amplios? Y empezaron a decir, bueno, pero asegurémonos. ¿Qué significa una constitución? Significa que hay una ley escrita que está por arriba de las personas. Si en ese tipo de agencias, ¿cuál es esa ley escrita que está por arriba de las personas? ¿No existe? O sea, simplemente es lo que dice la agencia, porque es la que tiene el monopolio de la violencia en un cierto sector. ¿Y quién la controla? ¿Cómo la asegurás que realmente se cumpla lo que acordó? Claro. Bien. ¿Algo más para agregar? Chiquitito. Dale. En realidad, a ver, yo creo que el mayor enemigo de la libertad, si querés, son los estados chicos como por ejemplo Suiza. Y con lo que estuvimos pasando recientemente respecto a los encierros compulsivos, se puede haber comprobado de que en realidad todos estos estados son mucho más peligrosos que incluso el de Argentina, porque es verdad que en Argentina no tenés garantizado nada, pero al ser todo tan rudimentario es como que vos podés pasar y vanagloriar más tu propia libertad individual que por ejemplo pasa en Francia o en Canadá, donde directamente es tan eficiente, o por lo menos Canadá está en el puesto 9 de libertades económicas. Pero si vos no estás de acuerdo con entregar la soberanía de tu propio cuerpo al gobierno, directamente perdés el acceso a tu cuenta bancaria. Entonces, eso genera un peligro muchísimo mayor que inclusive es en Argentina. Porque en realidad, a ver, el dinero fiat, creo que los tres vamos a estar de acuerdo, que es miserable, que es directamente, es directamente la obra del Estado para poder seguir ampliando su base imponible, pero tiene un arma de doble filo. Una es que no te lo puedes fiscalizar y el otro problema es que, bueno, directamente pueden emitir hasta el infinito generando y cada vez mayor cantidad de pobreza. El problema de que, a ver, miles de cosas que hicieron los estados entre guerras, entre políticas imperialistas, entre políticas directamente de combatir, por ejemplo, el derecho de las personas a las drogas, ha generado un montón de consecuencias más allá de lo que se ve, de lo explícito que se ve, e inclusive de las cosas que no se ven, que nunca van a terminar en un juicio. O sea, todas las cosas que, por ejemplo, a ver, uno estudiando, por ejemplo, las cosas que pasa con el Deep State en Estados Unidos,
nunca terminan en un juicio. O sea, si uno revisa, por ejemplo, el caso de Jeffrey Epstein, todas las personas que estaban del Partido Demócrata, inclusive de los republicanos, metidos juntamente con esta persona, están directamente en su plena libertad. Para mí, o sea, si la gente de verdad quiere democracia en la justicia, lo mejor que se puede aplicar es un sistema privado, como plantea también Miguel. Bueno, excelente. ¿Algo más? No, interesantísimo. No voy a agregar más nada. Simplemente programa de colección. Estos son esos programas para verlos muchas veces. Sí, la verdad que sí. Después voy a seguir leyendo más mensajes. Dale, César. ¿Te parece si pasamos a seguridad? Dale, buenísimo. Bueno, arrancamos con Agustín. Bueno, tenemos que partir del mismo principio, ¿no? Que estamos generando, ¿de qué manera llegamos a esto? Yo tengo un poco un enfoque también histórico, cuando uno va viendo esos estados que terminaban siendo opresivos con respecto al individuo y cómo el liberalismo surgió justamente para acotar al Estado, para frenar el poder del Estado. Weber te dice como que el Estado es el monopolio legítimo de la violencia. Sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que de algún modo las personas delegan en otro el poder de la violencia. Sí. Pero hasta cierto punto. Y lo aprueban. Pero hasta cierto punto. Tenés la primera enmienda en Estados Unidos que dice que todo el mundo tiene derecho a tener sus armas en su casa. Claro. Y después está el tema si las podés estar dando vueltas también con el arma hacia afuera. Y nuevamente está el tema de la teoría y la práctica. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico veíamos las películas de los westerns, ¿no? Ibas al lejano oeste y veías los pueblos donde, claro, todo el mundo tenía la posibilidad de tener armas, pero había algunos que se dedicaban a practicar. Entonces, lo único que hacían era ser pistoleros. Los demás estaban laburando, no tenían tiempo para practicar. Y estos lo único que hacían era ser pistoleros. Y entonces, claro, las reglas decían que si vos sacabas, si el otro estaba enfrente tuyo, lo patoteabas y tenía que sacar la pistola, pero vos eras más rápido, lo matabas. Y estos tipos mataban al resto rápidamente. Y entonces las otras personas dijeron, pero pará, entonces tenemos que ser todos pistoleros, tenemos que estar todo el día pensando en sacar el arma muy rápida, o es mejor, bueno, en este pueblo tenemos un sheriff y el sheriff recolecta todas las armas y las pone en un lugar, ¿no? Entonces tenías un pueblo donde había como mayor legitimidad. O tenés sistemas distintos, podés tener armas en las casas y demás, pero no podés hacerla circular. O bien, podés hacerla circular, pero está el sheriff, y el sheriff te controla y nos aseguramos que el sheriff sea el más rápido de todos. O sea, es decir, el problema de las armas es muy grave. Entonces, el punto para mí es que el Estado tiene que estar pensado para asegurar, y toda la utilización del sistema de seguridad tiene que estar hecho para asegurar las libertades. Y ahí Alberdi, nuevamente, tiene una concepción garantista en favor de los individuos que me parece que la pone en el punto exacto para este nivel de civilización humana. Porque puede haber un nivel de civilización humana que yo aspiro a que el día de mañana, con la evolución de la psicología de las personas, lleguemos al mundo que le gusta a Lucas. Yo creo que simplemente que todavía no estamos en ese lugar. Pero, por ejemplo, Alberdi te dice, la cárcel no es para castigo, porque no tenemos derecho a castigar a otro, el Estado no tiene derecho a castigar, sino que la cárcel es por seguridad. Entonces te dice, nosotros tenemos un sistema, porque si hay una persona que está violando los derechos de otras personas, puedas apartarlo, puedas limitarlo, puedas restringir su posibilidad de seguir atacando a otros. Puedes decir, puede ser una seguridad privada, bueno, pero ahí tenés un problema. ¿Quién te defiende de esa persona que tiene el monopolio de la violencia? Es decir, podemos tener posiblemente, si tenés un Corleone, un Don Corleone, que sea el que te asegure la seguridad. Claro, que acá podría pasar, ¿no, César? Puede pasar. ¿Qué cosa? Digo, en la Argentina, tener un Don Corleone, digo. Tenés distintas agencias de seguridad, pero a vos te tocó que en tu seguridad, en tu esquema de seguridad, es Don Corleone. Que además Don Corleone es bastante bueno. Te cobra nada más que el 10% de las ventas. O sea, mucho mejor que el Estado argentino. Sí, sí. ¿No? Te asegura además lo que el tipo te dice, lo cumple. O sea, el tipo te está diciendo, mire, yo digo tal cosa y además lo cumple. Tiene reglas de juego y las hace explícitas, pero él las puede violar. Y en un momento se enamora de tu hija o de vos, ¿no? Y entonces, y ahí cuando Don Corleone, viste, se metió en eso, ahí ya no sé si no tenés ganas de que haya algo superior, una ley, algo escrito, una división de poderes, un control, pesos y contrapesos, ¿no? Que te aseguren la posibilidad de que Don Corleone no pueda hacer lo que quiera. Entonces me decís, yo puedo ir a otra agencia de seguridad para ir en contra de Corleone, pero Corleone ya está arreglado con la otra agencia de seguridad. Entonces, ¿quién te hace?
No, describís muy bien un sistema estatal igual vos, pero... No, este es un sistema privado, don Corleone es re privado. Está bien, pero el Estado, existía. El Estado es una organización privada también. Lo que pasa es, digamos, difuminar en el mercado lo más posible digamos, la oferta de seguridad te daría mejores garantías, pero igual estamos lejos de esos temas, digamos, y por ahí hay que plantear, como digo, temas un poquito más acá, como decía yo, el juicio por jurados. En el tema de seguridad, sí, no concuerdo para nada. Las armas tienen que estar en manos de las personas, tienen que circular. Open carry, o sea, si la podés llevar al hombro que se vea, y si no, concealed carry, oculta también. Claro. Digamos, para hablar un poco de los números, digamos, en todo el mundo, digamos, el índice de criminalidad viene cayendo de la década del 90 de manera muy abrupta, digamos. En Estados Unidos desde a partir del 92, 94, más o menos. Nadie sabe bien por qué eso ocurre. Pero eso ha ocurrido simultáneamente, ha aumentado, pero de manera diametralmente opuesta, la cantidad de armas en manos de las personas. Ahora, yo no creo que haya una relación causal entre una cosa y la otra, pero no parece haber un problema en el cual mayor cantidad de armas implique mayor criminalidad. No sé si me explico. La criminalidad cae abruptamente a pesar de que la cantidad de armas en manos de las personas aumenta. Así que no habría, en principio, razones para oponerse a eso. No habría razones, esto es, si no quiero razonar en términos de derechos, ¿no? Si quiero razonar en términos de consecuencias, no parece haber razones para justificar la restricción de la posesión de armas de las personas. Si tal vez pudiéramos encontrar una correlación entre ambas cosas, entre el aumento de criminalidad y la posesión de armas en manos de la población, tal vez, no quiero decir, pero tal vez se habilitaría una justificación para restringir la cantidad de armas en manos de la población, pero en principio yo no creo. Bueno, ahí tenemos dos temas distintos, ¿no? Pero no quedaría ahí que tiene arma solamente el que puede comprarla, y el que tiene más dinero tendrá muchas más armas y mejores. El arma es simplemente un dispositivo. O sea, lo que en realidad acá se está debatiendo es el equilibrio de poder y el equilibrio de fuerzas. Porque, a ver, hoy en Argentina las armas están prohibidas. Sí, para nosotros. Claro. Porque un delincuente, salimos acá afuera, te roba y directamente tiene un poder por sobre vos. Y eso es algo que vos no tenés y que en realidad sigue siendo tu derecho de proteger tu propia vida. Pasándome de vuelta en lo que insisto en un principio, la ley misma natural de tu propia protección de tu propiedad primaria, que es tu cuerpo, que es uno solo, y que una vez que se te destruye ese cuerpo, ya está, o sea, tu existencia desaparece de este plano terrenal. A mí me parece inclusive todavía, a ver, yo no considero de que la policía existe para proteger la propiedad privada, como a veces se plantea en un liberalismo clásico. La policía en realidad existe para proteger los intereses de la política. Desde siempre, en realidad, o sea, lo que buscan es la protección de la misma persona que los vive financiando y que es lo que le da de comer, porque son los que le pagan el sueldo, entonces dependen directamente de las órdenes de los políticos. Pero ahora la pregunta es un poquito más amplia. ¿Qué significa la seguridad? ¿Qué significa la seguridad para vos? ¿Qué significa la seguridad para Agustín, para Miguel, para él? Es una apreciación totalmente subjetiva. Yo puedo ser una persona totalmente adepta al riesgo y no tengo ningún problema en meterme en una favela desarmado porque me gusta el riesgo y estoy dispuesto a arriesgar mi propia vida. Y nadie me tiene por qué obligar a un cierto margen de seguridad. La seguridad la defino yo y en base a cuánto yo quiero querer, a cuánto yo quiero de verdad la seguridad de la integridad de mi persona. Y el otro de los problemas, o sea, ya llevándolo a un plano más macro, la seguridad, por hoy, por ejemplo, con la existencia de ministerios de seguridad, termina siempre vulnerando la libertad de las personas. Porque si vos, por ejemplo, legitimás que el Estado tenga un mayor control de todos los movimientos de los ciudadanos, estás perdiendo libertad, estás perdiendo privacidad por fines utilitarios, lo cual a mí me parece totalmente ilegítimo porque, a ver, si yo quiero estar en la calle y que nadie me esté monitoreando mis movimientos, nadie tiene el derecho porque yo nunca... A ver, un tercero no le puede entregar ese derecho a un gobernante porque directamente no me lo puede arrancar directamente a mí. Entonces, cada poder que se entrega ilegítimamente al Estado es directamente una falla moral, una falla ética directamente con la misma base de las ideas. El otro de los problemas es que, a ver, el problema que tiene el Estado es el mismo problema por el cual falla el socialismo, el problema de cálculo económico. ¿Cuánto es la cantidad de policías que tiene que haber en cada persona? ¿De qué manera? ¿Con qué arma? ¿Por qué con este uniforme? ¿Cuánto es la cantidad correcta? Terminan siendo siempre números arbitrarios, directamente arrancados de los recursos de las personas,
Y nadie nunca va a estar de acuerdo en cuánto es la cantidad de seguridad justa. O directamente, si no quiero, si tengo un espíritu totalmente... bueno, no me sale la palabra para representarlo, pero es como que soy un poquito más arriesgado con la vida. Nadie tiene por qué obligarme a mí a cederme a una autoridad que es totalmente ilegítima, como por ejemplo es la policía. A ver, fíjate a lo que voy con el tema de la policía, con los intereses de la política. La señora que bajaron del colectivo porque no tenía la tela. Sí. Eso es una locura. Sí. Y eso es que justamente las fuerzas de seguridad no están para cuidar los intereses de los ciudadanos, están directamente para cuidar los intereses de la misma política. Claro, claro. Bueno, yo ahí lo veo como... Sí, perdón, Agustín, dale. ¿No? Ahí de nuevo hay que ver cuál es la filosofía y cuál es la práctica, porque ahí te la doy vuelta y te doy la razón en el sentido que puede ocurrir, lo que está pasando ahora, que hay un avance de los estados totalmente exagerado sobre los individuos. Entonces, y creo que eso está, ¿por qué está resurgiendo el espíritu anarquista? Posiblemente por la exageración de lo que ha pasado con los estados durante el siglo XX, que empezaron siendo estados limitados, que era la idea del minarquismo, si querés el liberalismo clásico, a lo que es hoy, que no tiene nada que ver con eso. Entonces uno no puede adjudicar los errores del estado actual a lo que era el ideal del minarquismo o del liberalismo clásico, claro, que son dos modelos completamente distintos. Ahora, yo digo, cuando uno va a la práctica, cuando vos vas a Europa, te sentís seguro, automáticamente. Pisás tierra europea y estás mucho más seguro que, por ejemplo, en Guatemala o Honduras. Si te vacunaste. ¿No? Sí, bueno, estamos de acuerdo que ahora estamos en un momento muy particular, por eso hice esa diferencia. Ok, yo los voy a pelear a los dos en simultáneo. Dale. No es un momento particular. Digamos, hay un libro que seguramente lo conocés de Robert Hicks, es un economista de Public Choice que estudió con Buchanan, un conocido. El libro se llama Crisis y Leviatán, que estudia el crecimiento del Estado a lo largo del siglo XX. El Estado lo que hace es aprovecha cada crisis que aparece para ir creciendo. Crece, avanza hasta donde puede, hasta que genera una protesta, y después cuando choca con un límite, retrocede, pero no retrocede al punto en el que estaba antes. Y utiliza eso como un nuevo peldaño para seguir creciendo y aprovechar crisis. Bueno, Hicks identifica las distintas crisis mediante las cuales sucesivamente fue creciendo el Estado en el siglo XX. Pero eso no es tan así. Si vos mirás el tema para atrás, el Estado fue creciendo en los estados absolutistas y retrocedió fenomenalmente cuando ganó el liberalismo. No es necesario, cierto, no es necesario, pero no es un momento particular. Vos pero incluso estamos en un momento particular. No, sí, porque yo creo cuando vos mirás, observás el mundo, esa tesis sería una tesis absolutamente negativa con respecto a lo que ha pasado. Y yo creo que yo no estoy de acuerdo, yo soy muy optimista y veo en la evolución del mundo una evolución absolutamente positiva en términos de cómo funcionan los estados. Los estados funcionaban de una manera terrorífica. Perdón, Agustín, hasta hace muy poco. ¿Me está haciendo señas la productora? ¿Sí, Elizabeth? Me pide una pausa. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. A ver. Bueno, ya volvimos después de habernos cortado en lo mejor de la discusión. Perdón, Agustín. A ver. No, digo, yo tengo una visión de la historia, cuando uno mira a largo plazo, muy optimista de lo que ha pasado con la humanidad. Pero la humanidad no crece o no va mejorando de manera lineal, sino que va con avances y retrocesos. Pero yo no tengo ninguna duda de que los estados han evolucionado de una manera positiva. Entonces, cuando uno mira la caída de la violencia, la mejora de la situación de la economía, de la cantidad de bienes y servicios que tenemos y demás, es extraordinario. O sea, el boom de estos últimos 200 años, desde que empezaron las ideas de la libertad a tener vigencia, es extraordinario. Pero yo sí veo que ahora hay un retroceso. Lo que pasa es que ese retroceso yo lo veo momentáneo, no lo veo como permanente. Y todos los números que vos agarres del mundo te van a dar que es mucho mejor. Es más, el mundo ha evolucionado incluso no solo a nivel material, sino a nivel moral. Sí, o sea, hoy el sistema moral que tenemos hoy es mucho mejor que el que tenemos. Por ejemplo, para darles una idea, tomás la Biblia y en toda la Biblia no hay una condena a la esclavitud, pero tampoco en las otras religiones. Entonces, de ahí a lo que tenemos hoy en día, que por supuesto puede seguir habiendo torturas o existe en algunos países la pena capital, que el Estado, que eso me parece una aberración, ¿no? Que el Estado pueda tener una pena tan definitiva, etcétera. Pero eso son aberraciones al sistema actual. El sistema actual es infinitamente superior a lo que era hace 200 años. Claro. A ver. Está bien, es la tesis de Pinker esa. Estoy bastante de acuerdo, tenés caídas de la tasa de violencia.
Hay muchos otros antes de Pinker que Sí, está bien. Tenés el del gran escape, ¿cómo se llama? De Deaton. Bueno, tenés unos cuantos. No, y mucho antes también. Bueno, tenés a Giambattista Vico, si querés, irte mucho más viejo. Macaulay en el siglo XIX. Sí, está bien, tenés unos cuantos. Pero la versión que estabas dando vos, en particular los ejemplos de la Biblia, esos son los que le gusta a Pinker. Es cierto, yo creo que si hubiera que ponerlo en términos de cómo solemos debatir los liberales, creo que tenemos un gran aumento de nuestras libertades positivas, esto es, nuestras posibilidades de hacer cosas. Pero el Estado avanza sobre nuestras libertades negativas, o sea, interfiere permanentemente sobre nuestras acciones de manera ilegítima. Y tenés las dos tendencias al mismo tiempo, las tendencias que mejoran por un lado, y por otro lado tenés al Estado al mismo tiempo que le permite, que permite a la economía expandirse, que tengamos más posibilidades, más oportunidades, tenés un aumento del poder del Estado succionándonos libertades negativas. Libertades negativas pueden ser nuestras libertades civiles, nuestras libertades económicas, en fin, ¿no? Pero comparado con qué, pues si comparás con Luis XIV, no. Con Luis XIV no, pero nuevamente hablábamos con cualquiera de los que en la Primera Guerra Mundial, vos tenías el derecho de ir para cualquier país, no te pedían nada, digamos, no te vigilaba el gobierno. Exactamente, por eso cuando tomás el más largo plazo, y no es solo Simon, hay un montón de filósofos que podés ir mirándolo. Vos tenés el manejo del Estado con respecto a la violencia hasta 1848 en Francia, era espantoso. El Estado tenía legalmente a un ladrón, le podían cortar los pezones y ponerle plomo hirviendo y aparearlos en la plaza pública, o a Jesús crucificarlo. Los persas los empalaban, o sea, una de las torturas eran todas con sistemas legales. No discuto esa parte de la tesis, sí discuto que, digamos, solo haya que considerar esa caída de la tasa de violencia como la evalúa Pinker. Pero bueno. No, y aumento, pero no es solo Pinker, es el aumento de las libertades en todo. Nuestra libertad positiva, nuestra posibilidad de hacer más cosas. El problema de hacer más cosas ha aumentado. El problema es conforme ha aumentado la oferta de bienes de consumo y de servicios, etcétera, etcétera. Está bien. Pero no solo por el lado de la economía. Antes no podías, estabas, por ejemplo, durante muchísimos años, primero que había esclavitud. Había esclavitud hasta antes de ayer a nivel mundial. O sea, había esclavos y era lo normal tener esclavos. Argentina fue el cuarto país del mundo en abolir la esclavitud, ¿no? Con la ley de vientres, que si bien fue durante una generación. Chile fue el tercero. Inglaterra fue el segundo y el primero fue Haití. Y Estados Unidos siguió con esclavitud hasta hace muy poco, porque empezó en la guerra de secesión, pero luego terminó el apartheid y continuó mucho más tiempo. Y Brasil llegó hasta 1890 con la esclavitud. Y en el resto del mundo, en Asia y demás, fue en el siglo XX que se eliminó la esclavitud. Entonces el avance de las libertades fue en todos los campos. Me gustaría escuchar a Lucas. No estoy de acuerdo. Porque, a ver, no tomemos únicamente la violencia física, porque, por ejemplo, desde el acuerdo de Bretton Woods, que tienen la posibilidad de emitir dinero de manera infinita, pueden ejercer violencia de manera muchísimo más disimulada, a través de la educación, a través de la propaganda, a través de un montón de medios, y no por nada el mundo siempre, las mismas agendas, terminan replicándose prácticamente de manera igualitaria en todos los países. Llámese lo del tema de la interrupción de los embarazos, llámese ahora de la nada el veganismo forzoso, llámese todas las cosas que están pasando en la actualidad. Sumado a que, a ver, hay que tener en cuenta que el acuerdo de Bretton Woods se dio porque el nivel macro que tenían de gasto con la guerra de Vietnam era descomunal y siempre es el motivo del Estado para generar la guerra, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos es un país totalmente imperialista. Eso es el colapso de Bretton Woods. Claro, sí, lo expresé de manera... De mala manera. A ver, la esencia, si uno estudia, por ejemplo, las actuaciones de Biden como senador, las actuaciones de Clinton como senador, después como directamente todos los cargos que tuvo, siempre fueron personas que estaban propensas a las guerras porque le genera justamente un negocio. Si no me falla la memoria, creo que Estados Unidos tiene uno de los empleos públicos más altos del mundo porque tiene 15 millones de personas metidas en el ejército, entonces es un negocio la guerra para el Estado, pero no necesariamente la guerra física directa. Hoy tenés guerra, si querés, en otros campos que va más allá. Querer tomar, por ejemplo, la educación de las personas, la propaganda invasiva de todas las cosas. De hecho, inclusive uno si se pone a ver el caso de Jessica Aro, que es una periodista finlandesa, se ve como, por ejemplo, directamente desde el Kremlin tienen todo un aparato de propaganda desarrollada para tratar de generar propaganda pro Putin a lo largo del mundo, a través de RT Francia, a través de
en realidad no RT Francia, a través de RT, cambiando los diferentes tipos de mensajes en base a cómo vienen justamente las adaptaciones morales de la sociedad. Entonces, el hecho de que las personas progresaron es porque progresaron a pesar del Estado, no gracias al Estado. El Estado, insisto, no es un garante de nada. La garantía de derechos, la seguridad y la justicia sigue siendo para mí un servicio más que un derecho. Derecho positivo, o sea, lo único que el Estado puede llegar a garantizar son derechos positivos, que es lo que decía Miguel, a costa de coartar las libertades negativas de las personas. Pero yo creo que la violencia de los Estados se ha intensificado, se ha eficientizado, pero no necesariamente siempre pensándolo en planos físicos. Hay cosas que... Bueno, yo creo que ahí no, yo creo que en mi visión, por lo menos, estoy mucho de acuerdo en muchas de las cosas que decís, pero hay un libro de Alberto Venegas Lynch, por ejemplo, se llama Estados Unidos versus Estados Unidos. Entonces, que él muestra el retroceso en el mundo. Por ejemplo, el Patriot Act en Estados Unidos, el acta patriótica, después de la caída, que la aprovecharon para pasarla por la caída de las Torres Gemelas y demás, es una aberración. En eso vamos a estar de acuerdo, el avance del Estado vamos a estar de acuerdo. El riesgo que tiene la inteligencia artificial y lo que va a hacer la tecnología que va a permitir, que van a ser empresas privadas, pero que vas a tener un problema muy serio porque los autos autónomos te van a hacer que las agencias de autos autónomos van a tener visión de 360 grados con todos los autos que van a dar vueltas todo el tiempo por las ciudades y demás y qué sé yo. O sea que las privadas van a tener una información que ya tienen con respecto a ti, que olvídate del Estado, el que más tiene información sobre eso es Google, es una empresa privada. Entonces tenés que también tener un problema de qué pasa con esas empresas y demás. Simplemente lo que sostengo es que el Estado te aseguró también libertades negativas. No solo libertades positivas, absolutamente libertades negativas. No. Pero ¿cómo no? Vos tenías un esclavo y de pronto vino un Estado que dijo, no, ya no sos más esclavo. Pero es que ya no te pueden más raptar en la... Vos estabas en la selva, vos eras un ser libre en la selva, ¿sí? En África. No solo en África. Estabas, por ejemplo, en Europa. Durante muchos años, en Europa tenías los nórdicos, durante siglos, los nórdicos estaban allí y después tenías los países como por ejemplo en aquel momento, bueno, antes de ser Italia, pero estaba Roma y los papas iban y mandaban gente a raptar eslavos y los vendían a los árabes. Entonces el Estado que aparece que te empieza a asegurar tu protección, que vos puedas ser mucho más libre, no solo en las cosas positivas, también en la libertad negativa. Sí, yo quiero decir una cosita. Yo me refería, ese crecimiento yo lo he notado a partir del siglo XX, pero es cierto que en el siglo XIX hubo un avance, un progreso de las libertades negativas que para mí ya llegó a un punto donde fue por ahí prácticamente completo y después empezó a retroceder. Y ahí el debate que me parece que es fascinante es entender por qué retrocedió y qué podemos hacer para recuperar ese avance. A Higgs, que me dijiste, no, este hombre habla con términos... No, Higgs dice, no es automático, el factor central es la ideología de las oligarquías que están gobernando. Digamos, es el factor lo que te determina si en una determinada crisis se aprovecha para aumentar el poder o no. Ahora bueno, sí, ahí estoy más de acuerdo. Ese es el, ahí sí. había que complementarlo con eso. Ahí sí. Yo no estoy de acuerdo con lo del tema de las libertades negativas. O sea, si vos, por ejemplo, ves lo que fue la historia de John Brown, que prácticamente fue un general que prácticamente claudicó de todas sus funciones, lo terminaron matando justamente porque él quería liberar a los esclavos que estaban legitimados por el Estado. Y eso fue gran parte de las cosas que denunciaba Spooner, por ejemplo, en el libro Sin Traición, que es donde saqué más que nada los argumentos del tema de la no autoridad de la Constitución. O sea, los estados y las diferentes élites que estuvieron gobernando o por lo menos influyendo en la política a lo largo del tiempo es los que trataban de mantener estos tipos de beneficios a lo largo del tiempo. Pero para mí es al revés. Que vos tomás algunos puntos específicos y no tomás la lectura general de la cosa. Sí, tenemos que pasar a otro tema, perdón, porque estamos... Yo tengo para pelearlo él con el tema de la policía, si se puede. Ah, ¿sí? A ver, dale. Sería una pregunta, porque circuló bastante dentro de los en Estados Unidos cuando fue todo esto de las protestas por George Floyd en 2020 creo que fue que digamos que este policía que se lo filmó apoyando con la rodilla a un hombre negro que murió de asfixia por los nervios y todo. Y empezó a circular ahí la idea, bueno, hay que abolir la policía, Y, digamos, todos los pensadores anarquistas que yo conozco, que yo respeto, anarcocapitalistas que yo respeto, dijeron, bueno, esto es un delirio, ¿cómo vamos a abolir la policía? Vamos a dejar todo en una situación mucho peor de la que está. No podemos empezar por ahí, ciertamente. En todo caso hay que hacer otras cosas antes. Entonces, digamos, esa sería mi pregunta. ¿Estarías de acuerdo ahí con esa, digamos, se plantea esa posibilidad? Porque
digamos, a un conjunto de grupos radicalizados de izquierda se le ocurre que eso es una buena idea, por ejemplo. ¿Avanzamos con eso? ¿Vamos con esa? En el corto plazo no. Ok, estamos de acuerdo entonces. O sea, yo hoy por hoy no apunto. Yo hoy no apunto a la desaparición del Estado. O sea, yo tengo más que nada una visión individualista con las cuestiones de desobedecer y deslegitimar la mayor cantidad de leyes posibles, obviamente pagar la menor cantidad de impuestos posibles, salvo los que son inevitables, como por ejemplo los que están directamente en el consumo. Pero hoy en el presente no, o sea, obviamente yo estoy de acuerdo con que es un proceso largo, pero es más que nada una iniciativa individual. Después, si querés lo... El tema original había arrancado con el tema de seguridad, después nos desviamos un poquitito nada más, ¿no? Pero está bien, fuimos a hacer un poco de historia. Yo lo que no me gustaría dejar pasar es la posibilidad de comentar que yo creo que tenemos un buen sistema de justicia que nos debería dar seguridad y esto no sucede, principalmente culpa de que la justicia está absolutamente dominada por el poder político, al igual que la policía también, que muchas veces, la mayoría de las veces hacen cosas contrarias a lo que dice la Constitución y las leyes por el simple hecho de obedecer órdenes políticas. Los mismos policías los hemos visto hacer piquetes Claro. en pos de defender algún canal de televisión. Yo he ido a hacer alguna protesta, éramos 15 y habían 50 policías cortando la calle, o sea, los tipos eran los delincuentes. Claro. Y juraron defender los derechos de los ciudadanos cuando en realidad estaban haciendo exactamente lo contrario, estaban defendiendo intereses políticos. Creo que se debería, no estoy de acuerdo con el tema de la aportación legítima de armas. Eso creo te que, iba a preguntar. creo que sí. ¿Andarías ahí con creo un que sí arma? no, creo que no, pero sí creo que se debería facilitar el que uno pueda estar armado en su casa y que pueda ejercer una violencia ante una violación concreta de lo que es la propiedad privada sin preguntar demasiado al respecto. Pero en ese límite. En ese límite que es la propiedad privada, donde está la familia, donde está la intimidad, donde nadie puede poner un pie en ese terreno porque no le pertenece y porque el hacerlo estaría atentando directamente contra la seguridad, ya sea patrimonial o personal. En eso yo creo que debería ser implacable la ley. Y por otro lado, yo creo que se está necesitando construir muchas más cárceles y además que haya un sistema privado donde los que han delinquido se paguen su propia comida, se paguen su propia luz, se paguen lo mínimo e indispensable que se necesita, porque hoy fíjate que están afuera delinquiendo, los mantenemos porque nos roban y cuando están adentro también los tenemos que seguir manteniendo, entonces es algo absolutamente que eso debería de manera urgente modificarse y creo que eso sí es posible y creo que no se necesita una gran reforma del Estado para hacer eso y para que aquel que salga a delinquir de manera rápida sea condenada. Porque acá hay juicios que duran 2 años y medio y después le dicen, señor, disculpe, usted no tenía nada que ver. Claro. Y seguro, o sea, está todo tirado de los pelos. Seguro. Bueno, vamos a un pequeño corte, pero vamos a dejar una pregunta en el tintero a pedido de la producción y del productor. Le puedo poner nombre, ¿no? Bueno, el señor Franco ahí me está diciendo que sí, que por favor hablemos de prostitución, ¿sí? ¿Cómo funcionaría la prostitución, ¿sí? en un Estado libertario, anarcocapitalista, minarquista? Digo, ¿cómo nos imaginamos eso? Así que bueno, vamos a hacer honor al productor, vamos a un pequeño corte y a la vuelta vamos a hablar de este tema que inquieta a más de uno, ¿sí? Bueno, un montón de mensajes me está diciendo César y sí, muchísimos temas, pero recontra importantes que nos han quedado fuera del programa, bueno, por un tema de tiempo. César, ¿querés leer algunos? Leemos algunos mensajes así al azar, porque la verdad que son muchísimos. Lo que pasa es que quedaron algunos medios enganchados atrás. Leo ver alguno. Artaúl dice, muy bueno el programa, gracias, la verdad que apoyo lo que dice Echevarne. Bueno, nada. Básicamente. Saludos, un montón. Sí. ¿Querés nombrar por lo menos aquellos que están enviando? Como para que sepan Liber Radio, gracias. Eliseo, Adrián Fiori, gracias. Nicolás. ¿Qué más tenemos por acá? Claudia Morales. Bueno, listo, nada más. Después seguimos leyendo más. Bueno, a ver, vamos con un tema, sí, quizás frívolo para muchos, sí, pero bueno, que hace parte de la sociedad, me parece, de todos los tiempos. La prostitución en un Estado libertario, ¿cómo
¿Qué enfoque le daría? Perdón, vamos a terminar con un tema, a ver que... No, yo creo en ese sentido, yo creo en la libertad de los individuos. Por supuesto, puede tener un límite con el tema de la edad, que ahí hay un tema de si es libre realmente o si no es libre y está siendo una persona esclavizada y sexualmente. Claro. Con lo cual son dos cosas completamente distintas. La prostitución libre entre adultos, o sea, básicamente el sexo entre adultos que hagan lo que quieran. Esa es mi visión. Pero lo mismo digo con respecto a las drogas, por ejemplo, que ese es otro tema que daría para un debate entero, porque habría que explicarlo bien, porque yo creo que la guerra contra las drogas la ha perdido el Estado, ¿no? Y creo que es muy perjudicial lo que se está haciendo, pero creo que hay que explicarlo en detalle, porque si no mucha gente se va a sentir que no los estamos protegiendo en ese tema, ¿no? Es un tema complejo. También la prostitución es complejo, porque está la trata de blancas atrás, ¿no? Claro. ¿Algo con respecto a eso? Juegos, drogas, prostitución, todos los llamados crímenes sin víctimas. No se pueden prohibir los actos capitalistas entre adultos que dan su consentimiento, dice Nossi, que en alguna parte está bien. Hay una problemática de cómo regularse el tema de la edad, que puede suceder ahí, digamos, ese debate. Hay desde los libertarios, hay ciertos libertarios que habilitarían que alguien que se escapa de su casa, por ejemplo, se mantenga de esa manera, alguien menor de edad, pero en fin, no es un tema que me quite demasiado el sueño, porque en todo caso serán excepciones esas, uno piensa al menos, o uno quiere pensar que en un contexto de una sociedad capitalista que crece, ese tipo de problemas estarían reducidos tanto como es posible. Hay que ver después si sirve una norma o no. A veces uno prohíbe algo y dice, bueno, prohíbo que de unas menores de edad no tengan tal cosa o no hagan tal cosa, y hay que ver si eso es efectivo también, ¿no? O si es necesario, porque por ahí nadie está en la situación ¿no? Uno siempre tiene que pensar que toda norma coactiva tiene un costo y puede ser mal aplicada. Entonces, digamos, en general hay que justificar muy bien, digamos, la libertad siempre es la posición de default, es la posición del punto de partida, no requiere justificación, lo que requiere justificación siempre es la coacción, eso lo digo filosóficamente. Bueno, nada más, no tengo sobre eso. Estamos apurados. Lucas. En Grandes Pequeñas también estoy de acuerdo. Creo que basado justamente en la filosofía que yo defiendo, que es el derecho irrestricto de hacer con tu propiedad primaria lo que vos quieras, estás en tu total derecho y nadie te puede cuestionar, salvo que justamente exista una coacción. Salvo, bueno, obviamente en las excepciones donde no hay un desarrollo por completo del mismo compos mentis de la persona, que es justamente cuando son menores de edad y demás. No creo que el Estado lo pueda resolver, y me baso en la premisa de lo que dije en un principio, lo que pasó con Jeffrey Epstein y la cantidad de incentivos que tienen los gobiernos o las personas que son parte del Estado y del poder coactivo directamente del monopolio de la violencia a mantener esa industria lamentable, miserable y denigrante, como pasa. Pero, o sea, ¿no se suicidó? No, es que de hecho, no solamente eso, se demostró que en realidad no se suicidó, y que de la nada las cámaras fallaron, ¿viste? Claro. Y ya que está, bueno, porque como me dijo el comentario, Ghislaine Maxwell, que era la mujer y la proxeneta, ahora está presa, pero todos sus clientes están todos sueltos. Entonces, insisto, o sea, el Estado este tipo de temas no lo puede resolver porque tienen los incentivos. Y para mí la clase política es la peor miseria que tiene de la misma sociología de una sociedad en específico. Claro, ¿no? ¿Qué concepto ahí tan categórico, ¿no? Nadie tiene duda de tu posición en este momento. No, yo creo que uno de los ejes centrales de esta discusión es saber en qué punto podemos coincidir, desde cuándo están aptas en cuanto a su pensamiento las personas para decidir y discernir si efectivamente ese podría ser el mejor sistema para ganarse el sustento, ¿no? ¿Lo haría César? ¿Perdón? Ah, perdón. No. Con César, perdón, pero hay otra sintonía. Sí, perdón, César. Nos permitimos hacernos esos chistes. Está bien, perfecto. Perdón. Pero bueno, por ejemplo, en Cuba desde los 14 años las chicas hacen eso y no es algo ilegal. Claro. O si es ilegal y de todas formas sucede. No, claro, exactamente. O sea, una norma que prohíbe no necesariamente... Y también por lo legal no es legítimo. Claro, exactamente. Para mí debería ser a partir de los 21 años, sinceramente es lo que yo creo, ¿sí? Porque me parece que todavía no hemos alcanzado un nivel de madurez a los 17 y a los 18, a los 19 que tal vez a los 21 sí. También creo que, bueno,
la crisis a veces no es que estén sobrando chicas con ganas de hacer ese trabajo, sino que está sobrando gente necesitada. Y esto también entra en un grado de marginalidad que termina favoreciendo, haciendo esta posibilidad, ¿no? Sí creo que se debería atacar fuertemente con el tema, justamente lo que decía Agustín, la trata de blancas, que es algo que hay un quiste de corrupción donde está intervinculada la política, la policía, de una manera hermanada tan natural y tan peligrosa, que no se ha resuelto ese tema, no se ha resuelto. Así que bueno, nada, yo sí, la libertad absoluta y total al individuo a decidir de qué manera quiere vivir y en qué ganarse la vida y de qué manera hacerlo. En ese sentido, libertad total. Bueno, nunca lamenté tanto tener que terminar el programa, ¿sí? Nos ha quedado salud, educación, que son dos temas que quizás merecen un programa más. Me encantaría, si ustedes tienen ganas, volver a repetirlo y poder charlar estos temas y algunos más que quizás nos pueda proponer el público. Bueno, nos tenemos que ir, no sin antes agradecer a la gente que estuvo en la técnica. Gracias Franco, Sabrina, Alan, sí, que llegó, ahí lo pusimos en una cámara, Elizabeth, gracias a Dan, Andrea Scar, que estuvo ahí como productora, y a vos que estuviste del otro lado. Bueno, César, ¿lo hicimos bien? Me gustaría que cierren, sí, me gustaría que cierren ellos. Dale, a ver. Un gustazo, de verdad, Excelente. haber compartido esta mesa. Bueno, lo voy a atesorar en un cuadro de mis mejores momentos. Ya que me pusieron en el medio. No, una cosa que dijo Agustín, que me dijo, la política contra las drogas fracasó por parte del Estado. Hay algo que dice justamente Robert Hicks, dice, no existen las políticas fallidas, digamos. Si perduraron es porque tienen un grupo enquistado de intereses que parecen... nada, después lo que a mí me pusieron como minarquista, yo me considero un anarquista realista, en el sentido de que considero de que digamos, hay un continuo de sistemas estatistas, de que va desde el Estado mínimo hasta el Estado más totalitario que uno se puede imaginar, y no es indiferente qué punto del continuo estemos, y que considero que la política es una herramienta fundamental para evitar desplazamientos hacia el lado incorrecto, en ese continuo, digamos, ¿no? Incorrecto en el sentido de las libertades civiles, sobre todo. Y bueno, eso creo que es lo que me separa de Lucas, que cree sobre todo en la contraeconomía, y yo estoy totalmente de acuerdo con la contraeconomía. Yo hice mi primer factura trucha a los 14 años, me enseñaron, está prescripto eso, así que nada, pero no alcanza la política. La gente de izquierda en mi facultad me enseñó que la política es fundamental y bueno, uno no puede dejarla de... Yo te agradezco muchísimo la posibilidad de estar acá, la verdad que es una mesa de debate... Bueno, pero digamos, yo creo que esta mesa de debate es muy útil. Porque es cierto que el avance del Estado hoy en el mundo es peligroso. El tema de la salud traería todo un tema fascinante para tratar, porque lo que ha pasado con la pandemia creo que fue un avance del Estado a nivel mundial muy impresionante. Y creo que están muy buenos las alertas de los anarquistas, ¿no? Y ver este problema del avance del Estado. Y yo creo que la política es importante, pero también es importante lo que dice Lucas, estas reacciones de los individuos que hacen, por ejemplo, blockchain y todas esas posibilidades, que en el mundo del futuro yo veo una tensión fuerte en tecnologías que te van a permitir defenderte, como puede ser blockchain, y otras tecnologías que te pueden tender a oprimirte, como puede ser la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos y el Big Data, el manejo de Big Data y todo eso, las redes neuronales, y eso puede ser realmente muy peligroso. Con lo cual yo creo que este tipo de debates son fundamentales. En Argentina pareciera que estamos a muchos años de... ¿Y qué tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya está claro que desde ahí nos manejan, ¿no? Ahí generan cierto comportamiento colectivo a través de determinada información que te empiezan a enviar en las redes, que es algo que todos tenemos, ¿no? La pantallita en la mano. Y si le sumás la posibilidad de la manipulación genética y demás, el mundo del futuro genera una angustia especial, ¿no? Porque el avance exponencial de la tecnología genera cosas positivas, pero te genera alertas importantes. Cuando uno no tiene ese nivel por ahí de conciencia, empieza a ser fácilmente manipulable y eso puede ser peligrosísimo.
¿Algo para terminar, Lucas? Bueno, antes que nada, agradecido por la invitación, la verdad que es siempre un placer. Con Agustín siempre discutimos cuando tenemos la posibilidad y nos cruzamos en el mismo lugar de trabajo. Pequeñas notas de las cosas como yo las pienso. Yo creo que el liberalismo más que nada no está mal defender la figura del empresario, lo que creo que es correcto defender la figura de o sea, lo que es la consigna de la empresarialidad, que son algo que parece muy similar y que tiene una cierta verosimilitud, pero que en realidad es muy diferente, porque defender empresarios explícitamente es defender justamente a los mismos filántropos o los mismos tecnócratas que hoy por hoy están generando las agendas como las estamos conociendo. Considero que la salida en realidad a estas cosas son más que nada individual. Creo que hoy por hoy a cómo está, si querés, inclusive la misma opinión pública, la misma opinión popular, no te queda otra opción más que cuidarte vos, cuidar de los tuyos lo más que puedas y defender la vida y tu propiedad y tu libertad, que es lo más valioso que se puede llegar a tener y que tenés que dejar hasta lo último para no perderla. Excelente. Bueno, César, muchas gracias otra vez. Gracias, es un placer. Bueno, gracias a vos que estuviste del otro lado. Te veo en 15 días, ¿sí? En el próximo programa. Un abrazo grande, Dios te bendiga.